Hola, el tema del Palacio de Justicia pues va a dar de qué hablar toda esta semana. Se están conmemorando precisamente en estas fechas, 7 y 8 de noviembre, o sea, mañana y pasado mañana, 40 años de ese atentado terrorista que produjo el M-19 y la posterior retoma igualmente terrorista por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, fundamentalmente el Ejército de Colombia. Un holocausto donde perecieron muchísimos civiles, perecieron todos los bueno, la mayoría de magistrados de las altas cortes, donde fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas un montón de personas por parte de los servicios de seguridad del Estado, el ejército y la policía. Eh, ya habíamos hecho una nota anterior, o sea que hoy no nos vamos a referir en sí al hecho, sino a una propuesta nueva que ha hecho el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez para amnistiar a los militares que todavía tienen procesos abiertos por el caso del Palacio de Justicia y los crímenes que acabo de relatar. Una vez más, obviamente, se abre la polémica, una polémica que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político es válida. Porque hay una pregunta que a muchos no les gusta, entre ellos al señor presidente de la República, Gustavo Petro. Pero la pregunta bien vale la pena plantearla y explicarla, por supuesto, acá en Gercargo Noticias en Contexto, que es la razón de ser de este espacio. La pregunta es, ¿por qué si fueron amnistiados los miembros del M-19 y específicamente por el tema del Palacio de Justicia recibieron una doble amnistía en un proyecto de ley que ya les había contado? Fue puesto formalmente lo que se llama la ponencia en el Congreso de la República por el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él fue el que le salvó la cabeza a los líderes del M-19 porque la amnistía que les habían dado en el 89 fue cuestionada en el año 92 por la juez García Hurtado. Como lo he dicho, una señora que tenía algunos problemillas cognitivos, y tuvo entonces el gobierno liderado por César Gaviria y con el senador que era el líder del Partido Liberal y de las mayorías en ese momento en el Congreso, Álvaro Uribe Vélez, que sacaron una ley donde específicamente se amnistiara el M-19 por diversos hechos, entre ellos el Palacio de Justicia. Ahora el expresidente, 40 años después, dice que hay que amnistiar también a los militares de la retoma que cometieron también actos de terrorismo, actos violatorios del derecho internacional humanitario, como lo hizo el propio M-19 al perpetrar ese atentado bajo las órdenes reales de Pablo Escobar Gaviria. Hay que decir dos cosas fundamentales sobre el tema. Uno, desde un punto de vista de equilibrio, uno diría que tienen razón. Uno diría que claro que sí, los militares también. Si fueron amnistiados los que originalmente cometieron el acto terrorista, deberían ser amnistiados los militares también. En términos de la paz y la reconciliación de un país, yo estaría de acuerdo en que eso se hubiera hecho y no ahora, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, hay que explicar algo desde el punto de vista jurídico. No es posible, porque las normas internacionales, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma prohíben expresamente que haya leyes de punto final para miembros de los estados que están involucrados en las violaciones de derechos humanos. Alguien podrá decir que eso es injusto. Desde la extrema derecha colombiana se están escuchando voces que dicen que eso es injusto. Repito, desde el punto de vista político puede haber una injusticia, pero desde el punto de vista absolutamente jurídico parten de un principio bíblico. La extrema derecha, que le gusta tanto tener la Biblia debajo del brazo, parten de un principio bíblico, y es que si la sal se corrompe, apague y vámonos. Los organismos internacionales lo que han dicho es que no se puede equiparar al delincuente con el Estado. El agente del Estado está por encima del delincuente, sea un delincuente político, sea
un delincuente común. Por esa razón, leyes de amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas de los estados no son posibles a la luz del derecho internacional. Eso está claro. Ahora, ¿cuál es la ruta? La ruta ya está establecida, pero al expresidente Uribe y a todo su combo no le gusta, que es la JEP, la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz estuvo avalada por el relator de la ONU para Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el entonces presidente, la presidenta y el presidente que la sustituyó, de la Corte Penal Internacional, que fue creada bajo el Estatuto de Roma. Entonces, la JEP, ese era el instrumento para que los militares fueran. ¿Qué es lo que ha pasado? Concretamente hablemos del general Arias Cabrales, que era el comandante del ejército y sobre quien cayó toda la responsabilidad como comandante de todos los homicidios, desapariciones, torturas. Obviamente hay casos específicos. En el caso de él, pues tuvo que responder por el caso tal vez más famoso de todos, que es el de la guerrillera Irma Franco, que es un caso que su familia siguió. Sobre eso nos vamos a referir en otro editorial. Irma Franco Pineda, que desapareció. Las imágenes la ven claramente entrando al museo al museo del 20 de julio, perdón, y nunca más volvió a aparecer. Fue desaparecida por el Estado. Igual ocurrió con otros magistrados, el magistrado Urán, por ejemplo, cuya hija escribió un libro donde relata cómo su padre también se ve salir con vida, pero después misteriosamente es reinsertado, calcinado al Palacio de Justicia. Es decir, el ejército lo asesinó en otra parte y lo incorporó de nuevo para hacer creer que había sido calcinado por el Holocausto. ¿Qué pasó con Arias Cabrales? Arias Cabrales se presenta a la JEP, pero decide no hablar. No hablar en un juicio es un derecho que uno tiene en un proceso ordinario. Pero en el proceso de la JEP no, porque la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz es que los implicados vayan y cuenten la verdad. Cuenten su verdad, la verdad jurídica. La verdad real uno nunca la sabrá de nada. Pero la verdad jurídica sí. Pero resulta que el general Arias Cabrales decidió ir y no hablar. Pues obviamente fue excluido de la JEP y actualmente lleva 19 años detenido, es un hombre de 90 años, purgando por esos crímenes del Palacio de Justicia. No es posible darle una amnistía al general Arias Cabrales ni a ninguno de los militares involucrados en ese caso. Las normas internacionales lo prohíben y Colombia, al haber suscrito esas normas internacionales y al ser Colombia un Estado social de derecho, respetuoso de las convenciones internacionales, no puede avalar una ley ni de punto final ni de amnistía a miembros del Estado colombiano involucrados en violaciones de derechos humanos o los postulados del Estatuto de Roma. Políticamente puede parecer injusto y probablemente lo sea, yo creo que lo es. Yo habría sido partidario de haberlos metido a todos, pero el problema es que ellos tampoco quieren hablar. Entonces la JEP les da la oportunidad y ellos no hablan. Entonces lo que propone el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es más que un acto politiquero, un acto con fines electoreros para mover el sentimiento que obviamente las víctimas del Palacio de Justicia tienen y tirarle más piedra al gobierno de Gustavo Petro, que por supuesto es muy poquito lo que tiene que decir frente al Palacio de Justicia, a no ser la tontería del presidente decir que fue un hecho magnífico. No fue un hecho magnífico, fue un acto de terrorismo que perpetraron él y sus compañeros del M-19. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.